En la narración de estos episodios históricos reconocidamente eurocéntricos, el protagonismo de los hunos, un pueblo asiático de raza mogola, se debe a que asoló los territorios del Imperio Romano durante el último cuarto del siglo IV y el siglo V, derrotando a los pueblos germanos y provocando la invasión en masa del occidente europeo. Los hunos iniciaron sus correrías europeas en las estepas septentrionales del Mar Negro. Desde allí empujaron a los alanos, los vándalos, los suevos y los godos hacia los territorios del Imperio Romano. Los hunos no pretendían asentarse en un lugar y vivir de la tierra conquistada. Eran pastores nómadas que se habían acostumbrado a transformar sus correrías y la guerra en una actividad altamente remunerada, casi una industria, y por tanto se fueron convirtiendo en una especie de combatientes especializados, cuya única actividad y profesión, por decirlo así, era la dominación por las armas de los pueblos germanos, de lo que dependía su supervivencia individual y colectiva. Como los asirios en la antigüedad, cultivaban la guerra psicológica y el sometimiento de los pueblos por el terror. De ahí la tétrica aureola con la que son descritos por los cronistas contemporáneos, ya sean germanos o romanos. El cronista godo Jornandes, que vivió en el siglo IV, estaba convencido de que los hunos habían nacido de brujos y de espíritus maléficos. Tenían un aspecto temible y extraño, dice, por donde pasaban sus hordas salvajes, las poblaciones quedaban paralizadas de terror. El escritor griego grecosirio Amiano Marcelino los describe de modo impresionante. Su fealdad supera todos los límites. Apenas nacen sus hijos, les hacen cortes profundos en las mejillas para destruir la raíz de las barbas. Son achaparrados y de vigorosa constitución. Tienen el cuello ancho y su aspecto es terrible. Están en su físico tan endurecidos que no necesitan fuego, no hierven ni cuecen los alimentos, viven de raíces encontradas al azar y de carne, que colocan bajo la silla sobre el lomo desnudo de sus caballos para tenerla más a mano. Nunca pernoctan bajo techo, pues allí no se sienten en seguridad. Sin duda, eran enemigos terribles en el combate. Atacaban de improviso, contando con el efecto terrorífico de su aparición, lanzaban granizadas de flechas, usaban los lazos a corta distancia con la misma habilidad que los retiari, que usaban redes de los espectáculos de gladiadores. Cambiaban de sitio sigilosamente durante la noche, sin que se les apercibiera, y eran inasibles por su rapidez de movimientos y porque cada jinete era autosuficiente, lo que le facilitaba su rápida dispersión si llegaba el caso de encontrarse en inferioridad ante las tropas godas. Una vez que los hunos hubieron arrojado a los godos de Europa Oriental, se establecieron en las estepas al norte del Danubio, en las regiones actuales de Hungría y Rumanía. Desde allí se extendió sin cesar su dominio, de suerte que los hunos acabaron reinando como dueños y señores desde el Cáucaso hasta el Rin y desde el Danubio hasta cerca del Báltico. Hacia el 420, al mando militar de la mayor confederación de tribus hunas, fue asumido por Rúa, quien intensifica esta política de terror poniéndose como objetivo el Imperio de Oriente y las tierras persas. Con ello surge un nuevo tipo de política internacional, el concepto de la guerra como medio de vida, como una industria, y la facilidad para convertirse en mercenarios convertía a las divididas tribus hunas en instrumentos adecuados para restablecer equilibrios comprometidos o para resolver situaciones precipitadas. Así se explica la intervención de Aecio, el último gran general romano y figura decisiva para el Imperio Occidental durante el siglo V. Aecio era considerado amigo por los hunos desde los tiempos de Rúa. Siendo muy joven había sido enviado como rehén entre los hunos y educado entre ellos con todos los riesgos de la condición de rehén, pero también con todo el respeto debido a los miembros de su clase. Por eso no solo hablaba con fluidez la lengua de los hunos, sino que también sabía cabalgar como ellos y era un experto en sus tácticas de combate. Aecio era un amigo, un hombre de confianza entre los hunos, y esa es la razón por la que en el 425 pudo reunir una fuerza de 40.000 jinetes para tratar de socorrer al emperador Juan, asediado en Rávena por las fuerzas que no aceptaban su nombramiento por el Senado. El mismo apoyo recibió Aecio en su lucha contra los bagaudas,
unas agrupaciones de esclavos enfurecidos y campesinos estragados por el hambre que asolaban todo a su paso y habían llegado a ser amos de un tercio de la Galia. Esta condición de prestigio entre los hunos la conservó Aecio incluso después del 453, cuando se enfrentó a Atila en los campos cataláunicos. Elevado al cargo de general en jefe por Gala Placidia, la madre del emperador Niño Valentiniano III, la misma hija de Teodosio el Grande, cuyo matrimonio con el príncipe visigodo Ataulfo provocara tanto escándalo. De esta manera, a partir del 432, Aecio se convirtió de hecho en soberano del Imperio Romano de Occidente, habiéndose propuesto como ideal de su vida devolver al imperio los países perdidos con las invasiones germánicas. No vaciló en aliarse con los mismos hunos para alcanzar esta meta. Durante un tiempo dispuso de su eficacísima ayuda, pero al convertirlos en el sostén del imperio originaba un peligro mayor que el de los propios germanos. Así se demostró en su cruda realidad cuando en el 438 los hunos tuvieron en Atila un monarca de excepcional categoría. En el 447 Atila atacó el imperio de Bizancio, quien se vio obligado a comprar la paz triplicando el tributo que se le pagaba. Se dirigió luego contra Occidente y pidió por carta la mano de Honoria, la hermana de Valentiniano III, exigiendo como dote la mitad del imperio. Siendo denegada su demanda, en el 451, el azote de Dios, como la historia ha apodado a Atila, lanzó sus hordas contra el Imperio Romano de Occidente. Partiendo de Hungría, sus formidables ejércitos, medio millón según la tradición, avanzaron en masa, pasaron el Rin e invadieron Galia, quemando y robando todo a su paso. La civilización occidental parecía herida de muerte. Incluso en los momentos más críticos, Aecio supo conservar su sangre fría y el equilibrio de un romano antiguo. Se dirigió a toda prisa a las Galias y asumió en persona el mando supremo del ejército, constituido principalmente por burgundios, francos y otras tropas germánicas. Al mismo tiempo mandó emisario al rey de los visigodos para pedirle ayuda, demanda atendida por el viejo Teodorico, que convocó a todos sus hombres hábiles y acudió en su auxilio. El memorable encuentro entre ambas fuerzas antagónicas tuvo efecto en el 451 en los campos de Chalons, extensa llanura de la Champaña. La batalla duró desde el alba hasta el anochecer. Los germanos opuestos aquí a los hunos simbolizan al occidente contra el oriente. Quizá no se haya visto jamás en la historia que dos fuerzas combatieran con odio tan feroz. Según la tradición, sucumbieron más de 20.000 hombres. Los visigodos sintieron el dolor de ver perecer a su anciano y valiente rey Teodorico, pero no cedieron, sino al contrario, en plena y sangrienta lucha, izaron al hijo del héroe muerto sobre sus escudos abollados. Los antiguos germanos proclamaban a un nuevo rey levantándolo sobre el pavés, y reanudaron la lucha. Cuando se ocultó el sol y se extendieron las sombras sobre los campos cataláunicos, la fuerza ofensiva de los hunos quedaba aniquilada. Atila se retiró del campo de batalla y se refugió en su campamento de carros fortificados, subiéndose con sus mujeres en una pira de sillas de montar, dispuesto a perecer entre las llamas si las fuerzas romano-germánicas atacaban este último reducto. Los visigodos quisieron atacar de inmediato el campamento huno y asestar el golpe de gracia a Atila, pero Aecio se opuso a ello. El romano era sagaz político, además de buen general. En esa negativa a aniquilar por completo su ejército probablemente influyó su antigua amistad con Atila, aunque dio a entender que su decisión se basaba en que Roma quizá pudiera necesitarlos algún día para contrarrestar a los visigodos o a otros pueblos germánicos. De este modo, con gran sorpresa suya, Atila encontró libre la retirada. El jefe de los hunos agrupó el resto de sus tropas y se dirigió tan pronto como pudo a las llanuras magiares. En efecto, apenas pasado un año, Atila reapareció de súbito en escena. Esta vez era Italia entera la amenazada. Los hunos invadieron las llanuras del Po por la frontera septentrional. El camino de Roma parecía libre ante ellos, y ningún poder del mundo era capaz de salvar la ciudad de tales hordas a caballos. Sin embargo, ocurrió algo increíble, un enigma que nadie ha sabido explicar. Atila no llegó a Roma. De modo inesperado dio media vuelta y regresó por el camino por donde venía. En su biografía sobre Atila, Mario Busagli sostiene que Atila era ante todo un político. Ciertamente se mueve por instinto, pero es plenamente consciente del personaje sanguinario que había querido crear y vivir.
Sus aspectos histriónicos y propagandísticos no contradicen un sentido de la justicia innato y profundo. Atila sufrió la fascinación de la civilización romana y deseó una fusión uno-romana alcanzable, bien mediante la conquista y la victoria, bien por vía matrimonial con Honoria. Este puede ser el motivo, según Busagli, por el que, ignorando la conquista más fácil del inmenso y rico imperio persa-sasánida, volvió sus ojos hacia Roma. Para Atila, la romanidad debía de ser una obsesión, lo que también implica una admiración consciente y una atracción instintiva. No obstante, Atila no logró insertarse en el mundo romano. Cuando en el 453 le alcanza la muerte, estaba preparando una expedición de destrucción del Imperio de Oriente. En la tradición de las sagas germánicas, Atila fue muerto por la bella Hildegunda o Hildico, hija del rey de los burgundios, a quien forzara a casarse con él. Entre galos y germanos, la memoria de Atila se perpetúa en innumerables relatos legendarios. Con el tiempo su figura adquirió proporciones gigantescas. Los magiares que ocuparon Hungría, país de los hunos, desde comienzos del siglo XI, enarbolarían el emblema de Atila en sus estandartes al aparecer por vez primera en Europa y lo considerarían uno de sus héroes nacionales. En los cantos de la Edda escandinava se le llama Atli y Etzel en la canción de los Nibelungos. Con la muerte de Atila, el poder de los hunos se derrumbó. Los pueblos germánicos sometidos por ellos se sublevaron y poco después el temido reino de los hunos desaparecía para siempre.